Gracias por su presencia. Venimos regresando a una activación en la Plaza de las Tres Culturas, que viene muy bien para aperturar esta mesa, pues a casi 60 años de esta masacre perpetrada por el Estado mexicano. Es importante recordar que, increíblemente, algunos de los soldados que dispararon contra víctimas inocentes ese día ni siquiera entendían qué estaba pasando, pues en las irracionalidades que imperan la lógica pública, el Estado que los había mandado ahí también les había mandado un escuadrón secreto que tenía otras funciones, que es el Batallón Olimpia, y que generó ahí una confusión tremenda, de tal suerte que eso nos recuerda la importancia de hacer un análisis que distinga entre niveles de gobierno, que distinga entre actores, que distinga entre víctimas y victimarios, y que nos recuerde que cuando la lógica militar impera, la lógica de la razón se desdibuja y las fronteras entre los conceptos también se vuelven más difusas. Y por eso estos espacios de reflexión con personas tan talentosas son sustanciales, medulares, para entender la complejidad de la realidad nacional. Y a propósito, esta mesa discutirá sobre militarización y militarismo en la seguridad pública en México. Se centrará en explorar y debatir las diferencias y conexiones entre estos dos conceptos, basándose en el análisis presentado en el informe que tenemos aquí, y desde luego reconociendo que la militarización, por un lado, se entiende como el proceso mediante el cual las Fuerzas Armadas asumen funciones que eran de antemano civiles, y en cambio el militarismo, como su nombre nos indica, tiene que ver más bien con la socialización, la naturalización de los valores, de las formas y de las medidas más castrenses ya en el cuerpo social, ¿no?, en torno a la ciudadanía mexicana. Y nos acompañan, y estoy muy contento de compartir micrófono, por un lado, Jacobo Dayan, conocido especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Fue director de contenidos del Museo Memoria y Tolerancia, investigador de eventos de macrocriminalidad en México en el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, coordinador de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Actualmente es director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, aquí la casa que nos da sede para este evento, profesor en la Universidad Iberoamericana en materia de Derecho Penal Internacional, columnista en Animal Político y analista en Aristegui Noticias. Muchas gracias. También nos acompaña Estefanía Vela Barba, quien estudió Derecho y se ha dedicado a la investigación, la docencia y el activismo en torno al derecho a la igualdad. Actualmente trabaja en Intersecta, una organización feminista que se dedica a la investigación y a la promoción de normas, instituciones y políticas públicas para la igualdad. Intersecta ha buscado entender los efectos de la militarización, particularmente en grupos históricamente discriminados. Muchas gracias. Compartimos espacio también con Abel Barrera Hernández, defensor de los derechos humanos del Estado de Guerrero, donde es presidente del Centro de Derechos Humanos, una organización no gubernamental con sede en ese mismo estado, que durante los últimos 4 años ha hecho campaña activa contra los abusos generalizados cometidos en Guerrero contra los derechos humanos. También es un destacado miembro del Grupo de Coordinación de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos, una organización de más de 40 organizaciones de derechos que trabajan en México. Muchas gracias. Finalmente, pero no menos importante, está Ernesto López Portillo, licenciado en Derecho. Sus investigaciones académicas, labor docente y consultorías lo han llevado a visitar instituciones policiales de Centro y Sudamérica, Canadá, Estados Unidos, Asia, África y Europa. En 2008 fue certificado por el Programa de Certificación Ejecutiva en Liderazgo para Organizaciones No Gubernamentales por The Center of Social Leadership de la Universidad George Washington. En 2009 mereció el Premio Nacional de Periodismo José Parges Yergo. En 2011 recibió el Premio Visionaris del Banco Suizo y desde ese año es miembro de la Red Mundial de Emprendedores Sociales Ashoka. En el 2003 fundó el Instituto para la Seguridad y la Democracia, INCIDE, y lo dirigió hasta el 2016. Desde 2018 es coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México. En 2006 fue editor asociado a la Enciclopedia Mundial de Policía y ha publicado decenas de ensayos, centenares de artículos de opinión y publica semanalmente en Animal Político. Muchas gracias a todos ustedes.
Y sin más preámbulo, procedo a hacer una serie de preguntas detonadoras para discusión y luego recurrimos a la audiencia para hacer de esta reflexión un acto colectivo. Primero quisiera dirigirme a Jacobo. En el libro Permiso para Matar, ustedes documentan desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad del Gobierno de México. Sin duda un libro difícil de leer, no por la prosa, que está realmente muy bien escrito, sino por el contenido. ¿Nos puedes comentar alguno de los hallazgos de esta publicación, por favor? Sí, muchas gracias por la invitación a Amnistía Internacional y bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todas aquí al Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Esta publicación, que inicialmente fue una investigación periodística y que acabó en libro, recientemente premiado con el tercer lugar en el Premio de Periodismo Alemán Walter Reuters, surge a partir de una muy vieja investigación, ahora ya resulta muy vieja, aquella que habían hecho en el CIDE sobre letalidad a partir de una base de datos que se había filtrado y llegado al CIDE y a otros académicos con actos de violencia por agentes del Estado, y que dio lugar a este primer reportaje o primera investigación sobre los índices de letalidad de las fuerzas del Estado. Lo que hicimos, y me parece importante antes de hablar de los resultados concretos, la metodología, es un software que identificaba notas periodísticas de portales de todos los tamaños, locales, nacionales. Arrojó una base de datos de cerca de 60,000 notas que fuimos revisando una a una, además de solicitudes de acceso a la información, que bueno, pues un reportaje como esto ya no se podrá hacer próximamente, muy próximamente, al desaparecer el INAI. Y la otra es consultando todas las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos federal y las estatales, cosa que ya tampoco se podría hacer porque la CNDH ha decidido testar brutalmente todas las recomendaciones en su portal, además de que muchas comisiones ya ni siquiera tienen en línea las recomendaciones. Lo que encontramos fue, lo que tratábamos de buscar eran casos de ejecuciones extrajudiciales a personas claramente identificadas como personas no vinculadas con el crimen organizado. Es decir, casos como el de Jorge y Javier, que todas y todos conocemos, la persona que fue asesinada en un retén, los enormes casos que ya ha reportado Raimundo allá en Nuevo Laredo, de estas ejecuciones y desapariciones a personas no vinculadas con el crimen, y nos encontramos con un horror inmenso. A fuerza de repetir estos casos, que recordamos el caso de Jorge y Javier, y en la coyuntura recordamos otros, que el del retén, que el de en la carretera, pero se nos van olvidando, pudimos documentar más de 1,800 casos donde fuerzas federales, es decir, Ejército, Marina, Guardia Nacional, en su momento Policía Federal y policías estatales, asesinaron o desaparecieron a personas no vinculadas con el crimen organizado. Y decidimos eliminar a las policías municipales porque se hacía completamente imposible la investigación. La cantidad de casos crecía de manera brutal y también no pudimos, como se atravesó la pandemia, esto de investigaciones hechas en pandemia, una de las fuentes de información iba a ser acercarnos a todos los colectivos o la mayor parte de los colectivos de personas desaparecidas a revisar sus casos y poder incorporarlos. Esa parte ya no se pudo hacer, se tuvo contacto con algunos. ¿Cuáles son los hallazgos? Evidentemente la cifra no es el universo, son 1,800 que pudimos documentar porque después con trabajo periodístico local se trabajó con 9 medios locales, en Tamaulipas trabajamos también, fueron a entrevistar a los familiares de todos los casos que teníamos identificados para validar que la historia reportada en más de un medio fuera consistente. Lo que encontramos es que cuando se tratan de ejecuciones por parte de Fuerzas Armadas, es decir, Ejército, Marina, ahora Guardia Nacional y en su momento Policía Federal, es decir, cuando son fuerzas federales, existe un patrón claro que es culpar de inmediato, culpar inicialmente a las víctimas
meterle mano a la escena del crimen. Eso no ocurre en los casos estatales, o no siempre ocurre en los casos de ejecuciones por parte de fuerzas estatales. Evidentemente culpar a las víctimas, y en todos los casos, en la inmensa mayoría, una impunidad absoluta, a pesar de que hay declaraciones inmediatas cuando esto se hace público y cada uno de los casos se genera en discusión pública, decir que va a haber impunidad. Incluso hay detenciones de algunos de los perpetradores, pero a mediano y largo plazo esas personas no acaban sentenciadas. Entonces, lo que encontramos es un patrón generalizado en el tiempo, de una forma igual de operar, sin importar el sexenio. No importa si es el sexenio, este periodo es de 2006 a 2022, en la investigación. Es decir, operan igual en el sexenio de Felipe Calderón que de Enrique Peña Nieto, que de Andrés Manuel López Obrador. La impunidad es exactamente la misma en los tres sexenios, y sí hay una ligera reducción en promedio en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador en cuanto a las víctimas de fuerzas militares, producto de la política de abrazos no balazos, que en pocas palabras era una política de retraimiento, de dejar hacer. Entonces, me parece que esta es una investigación que valdría la pena todavía profundizarla, pero ahí están los casos documentados uno a uno. Hay una base de datos pública en el portal permisoparamatar.org, donde están todos los casos que logramos identificar, cuál es la fuente, cómo se puede corroborar, y las más de 190 entrevistas que se hicieron. Y para terminar, para no acabarme mi tiempo, no quedarme pendiente en mi tiempo, hay otro elemento que me parece que es sumamente importante, de fenómenos que identificamos que ya no están en el reporte. Hay un fenómeno de feminicidios de fuerzas federales a sus parejas que no era una simulación de enfrentamiento, sino lo que era un asesinato de sus parejas en sus hogares, espeluznante. Quedaron fuera del informe porque no era bajo el mismo patrón de una simulación de enfrentamiento, pero ahí hay una base de datos que ya no se trabajó, se decidió dejar a un lado de este tipo de crímenes, sobre todo fuerzas federales, soldados, que asesinan a sus esposas de manera brutal en sus casas, que me parece que también, es un trabajo que han venido haciendo ustedes, que valdría la pena también echarle un ojo, que militares en activo están cometiendo este tipo de crímenes. Gracias. Gracias, Jacobo. Sin duda, y lo digo para la audiencia también en línea, si alguien quiere introducirse por primera vez a entender el complejo problema de militarización, este es uno de los libros que tiene que leer, ¿no? Porque si no hay un proceso de socialización de la tropa que lleva a consecuencias muy, muy nefastas en la sociedad. Y a propósito, quisiera preguntarle a Abel, ¿qué implicaciones ha tenido la militarización de la seguridad pública en entidades como Guerrero? Muchas gracias. Buenos días o tardes a todos y a todas. Comentarles, que nuestro trabajo está centrado en la montaña de Guerrero. Llevamos 30 años trabajando en esa región indígena y hemos documentado varios casos. No podemos dejar de lado que en este 2024 se cumplen 50 años de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, un activista de Atoyac que componía corridos y también apoyaba a los campesinos para mejorar sus condiciones de vida en el campo. Fue detenido por el ejército y desaparecido. Este caso llegó a la Corte Interamericana, se sentenció al Estado mexicano y hasta la fecha no se sabe del paradero de Rosendo Radilla. Cumple 50 años. Y quiero decirles que también en este año se dio a conocer una lista de 185 personas que fueron víctimas de asesinatos, desapariciones y que están dentro de esta lista de los vuelos de la muerte.
Ustedes sabrán que en los años de la Guerra Sucia, sobre todo en Guerrero, hubo muchas personas desaparecidas. También se aplicó esta estrategia militarista, guerrerista, de matar. Señalaban a Costa Chaparro como el que llevaba a los detenidos, los amarraban y en la nuca les disparaba. Varios testigos han dado testimonios de familiares de cómo él era el que ejecutaba. Bueno, 185 hay una lista. De la gente de Atoyac, por lo menos unas 60 personas han dicho que los datos que ahí aparece el nombre, la fecha de la detención o desaparición, el lugar y el pelotón que lo detuvo. Coincide. Entonces hablamos igual de ese año cruento porque fue el asesinato de Lucio Cabañas el 2 de diciembre. Cumple también 50 años. Fue un año terrorífico. Bueno, esto marca un derrotero de impunidad, como ya decía Jacobo, que no cambia. Tengo el registro también de 1998, la masacre del Charco, donde asesinan a 11 indígenas en la comunidad mixteca, el municipio de Ayutla, ¿no? El mismo ejército los rodeó porque sabían que había un grupo armado y les gritó: salgan perros, y empezaron a tirotear y mataron a los 11 indígenas. En el 98. En el 2002 nosotros llevamos el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, que en dos momentos diferentes, febrero y marzo, fueron violadas y que la Corte Interamericana calificó como tortura sexual por elementos del ejército. También hubo sentencia con el Estado mexicano. En 1999 también detuvieron a los campesinos ecologistas que protegían su bosque y que fueron acusados de que portaban armas. No fue cierto, el ejército los detuvo, los torturó, y también hay una sentencia de la Corte Interamericana contra el Estado mexicano, en concreto contra el ejército. Nosotros tenemos otro caso de Bonfilio Rubio, de un joven indígena náhuatl que tenía pensado cruzar la frontera, y el 20 de junio del 2009 fue ejecutado por el ejército en un retén militar. Él arrancó el autobús después de haber hecho la revisión y los militares accionaron sus armas contra el autobús y ahí ejecutaron a Bonfilio Rubio Villegas, que iba de pasajero. Y luego también tenemos el caso de un maestro que estamos llevando todavía, Gregorio Alvarado, que fue desaparecido en 1996. Él era del movimiento Consejo Guerrerense 500 años de resistencia indígena. Lo vinculaban con un grupo armado y obviamente desapareció en Chilpancingo por parte de agentes federales vinculados con el ejército. Estamos hablando de todos esos casos y bueno, son 5 décadas y hablamos de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, ¿no? Hace una década, ¿no? Que no se sabe del paradero y donde se ha señalado que el ejército tuvo conocimiento, dio seguimiento, tenía infiltrada la Normal con supuestos estudiantes que eran militares, inscritos como normalistas para vigilar todas estas intervenciones. Y bueno, lo que decía Jacobo, también casos que estamos llevando en la justicia local. Hoy en Acapulco la jueza va a determinar si sentencia o no a un militar, a un piloto aviador del ejército acusado de feminicidio. Hoy en Acapulco están los abogados en este caso, que estamos pidiendo que se apliquen precisamente estos estándares internacionales de mayor protección a las víctimas. Fue estrangulada por el mismo militar. Bueno, entonces hablamos de un panorama
que no hablamos del pasado, que en verdad existe un pasado muy vivo, porque ahí están las víctimas, están los familiares exigiendo justicia. No ha habido reparación a ninguna persona, ninguna. Y también no ha habido un militar que haya estado ya procesado o condenado desde hace 50 años hasta la fecha. Ninguno. Nosotros logramos que en el caso de Inés Fernández y Valentina, por la presión internacional y porque hicimos un trabajo con las víctimas muy importante, hay 2 militares sentenciados a 18 años por el caso de tortura sexual en el caso de Valentina Rosendo y un militar en el caso de Inés Fernández. Hasta ahí hemos podido. Más no se toca al ejército, más ahora en Guerrero, que la Fiscalía General del Estado está en manos del ejército desde el 2021, desde que entró el gobierno de Morena. Y no ha habido tampoco, tenemos un colectivo allá en Tlapa, donde hay 40 carpetas de investigación de desaparición. Ninguna carpeta hay una persona que tenga orden de aprehensión, que esté vinculada a proceso o que esté condenada. En ninguna de esas, desde el 2016. Y está obviamente en manos del ejército. Y en estos días se acaba de saber que Germán Reyes, un militar que fue nombrado encargado de la seguridad pública en Chilpancingo, es el responsable de la ejecución y degollamiento del presidente municipal Alejandro Arcos en Chilpancingo, un militar. Entonces, bueno, es una situación gravísima y que no se mueve nada. Lo que hicieron los compañeros y compañeras, bueno, el movimiento de Morena fue ir el sábado a hacer un mitin para decir que hay una campaña en contra de la gobernadora y decir, no, pues aquí estamos 300,000 simpatizantes apoyando a la gobernadora. Es el problema, no es eso. El problema son las víctimas y las graves violaciones a los derechos humanos y los estragos de la militarización. Ese es el problema. Entonces no se quiere ver que en estos movimientos y en estas protestas son las víctimas las que están demandando justicia desde hace 5 años y actualmente. Y esta situación pues es algo que nos preocupa mucho a nosotros como defensores, porque en verdad ahora sí, en lugar de defensores, lo ha dicho Andrés Manuel, somos pseudo defensores y estamos del otro lado del movimiento progresista y por el hecho de comprometernos con las víctimas. Gracias. Muchas gracias, Abel. Sin duda, las participaciones de Abel y de Jacobo nos llevan a recuperar esta historia de medio siglo y preguntarnos cuál ha sido la constante. Porque un argumento, más bien un pretexto recurrente para minimizar el impacto de las violaciones de derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas, ha sido decir que se tratan de manzanas podridas. Pero lo cierto es que hay una continuidad de valores institucionales, de formas de organización, de interpretar la realidad social, que hace que esto se repita, a pesar de que los soldados, la tropa de a pie va cambiando generacionalmente. Hay una constante en nuestra historia. Y eso me permite acercarme a Estefanía para preguntarle cuáles son los efectos de esta militarización, de este militarismo en la vida de las mujeres en México. ¿Qué relación existe entre el feminismo y la desmilitarización de la seguridad pública? A ver, hay poco tiempo y es muy difícil no querer reaccionar a todo lo que están diciendo. Si acaso rescato algunas ideas, en Intersecta llegamos a esto de la militarización precisamente porque estábamos tratando de entender cómo prevenir el que las mujeres fueran asesinadas, y al analizar los patrones de cómo las mujeres estaban siendo asesinadas nos dimos cuenta que cambiaron. Creo que muchas aquí nos tocó ir creciendo con en promedio se matan a 6 mujeres al día, de repente ya eran 9 mujeres al día, de repente 10, ¿no?
y fue darnos cuenta que pues ese aumento no ocurrió en el vacío, empieza particularmente a partir de 2007, ¿no? Y contrario a lo que ha sido reportado, que aquí me parece importante, el concepto de feminicidio es un concepto que se ha construido para visibilizar las diferencias entre cómo matan a hombres y a mujeres. Esto es cierto, hay ciertas diferencias relevantes. Por ejemplo, matan más hombres, pero cuando matan a mujeres en proporción es más común que las maten en la casa, ¿no? Pero eso no significa que la violencia de las mujeres es de Venus y la violencia de los hombres es de Marte. Al final viven en el mismo espacio y les afectan fenómenos similares, y una de las cosas que estábamos viendo es que justo ahí donde empezaban a crecer los asesinatos de los hombres, empezaban también a crecer los asesinatos de mujeres. Particularmente explotaron los asesinatos en la calle, como es el caso de los asesinatos de los hombres. De hecho, aquí el cambio fue tan relevante que antes de 2009 a una mayoría de las mujeres las mataban en la casa en comparación con la calle, pero después de 2009 a una mayoría de mujeres las matan en la calle y no en la casa. No resolvimos los asesinatos en casa, pero le sumamos otro problema increíblemente complejo, que es el de la violencia en la calle, y el segundo cambio muy relevante es la presencia de las armas de fuego. Si tomamos al año 2000 como referencia, de cada 10 mujeres asesinadas, 3 eran asesinadas con arma de fuego, y ahorita ya son 6 de cada 10. De hecho, hace 2 semanas acaban de salir los últimos datos de homicidios del INEGI, y es el año en el que, en proporción, un mayor número de mujeres fue asesinadas con arma de fuego, llegando a 62% a nivel nacional. Hay entidades federativas como Guanajuato, Colima, donde está arriba de 7 de cada 10. ¿No? Que esto es lo que pasa con los hombres. Es un gran ejemplo de la brecha de género cerrándose pa' mal, ¿no? Y justo empezamos a ver, ¿no? Pues bueno, ¿qué está pasando? O sea, ahí donde aumentan homicidios de hombres, aumentan homicidios de mujeres, ahí donde aumentan homicidios con arma de fuego de hombres, aumentan homicidios con arma de fuego de mujeres. Hicimos una alianza con una investigadora del CIDE que se llama Laura Tuesta, que ella justo había analizado ahí donde se despliega el ejército, ahí donde se despliega la marina, en nombre de nuestra seguridad, ¿qué pasan con los homicidios? Y lo que ella encuentra es que, contrario a ver una reducción, que es la gran promesa que se nos da, ¿no? Que esto es súper importante porque hay esta idea de quienes criticamos la militarización no nos preocupa la seguridad de las personas, y creo que todas las personas aquí llegamos porque nos preocupa la seguridad de las personas, y justo lo que queremos son soluciones reales. Y ella lo que estaba encontrando es que ahí donde se despliega el ejército, uno, no se cumple con la promesa que nos están dando, y por el contrario se exacerba la violencia en esa comunidad. Ojo, esto no quiere decir que los soldados son quienes están ejecutando a todo mundo. Eso es parte de lo fascinante y complejo. La estrategia de desplegar a soldados tiene distintos efectos, entre ellos exacerbar más que apaciguar los conflictos. Entonces, así es como llegamos nosotras al tema de la militarización, apenas hace 5 años. Menciono la temporalidad porque creo que, secundando lo que dice Abel, algo que ha sido fascinante es todos los cambios que han ocurrido en relación con la militarización en los últimos 5 años. De repente, de haber un relativo consenso desde organizaciones colectivas de la sociedad civil de militarización es igual a un riesgo, con la llegada de un gobierno de izquierda, de repente la narrativa cambió. Y ha sido muy interesante, o sea, creo que una ruta es decir, si este gobierno apoya la militarización, no es verdaderamente de izquierda, está bien, pero creo que lo que a nosotras nos parece cada vez más interesante es qué pasa narrativamente que se vuelve compatible ampliar el poder de las Fuerzas Armadas con la izquierda. Y creo que ello es en parte porque hubo varios giros narrativos que nos tocaría entenderlos. Y lo conecto, ahorita sé que la pregunta fue para mujeres, pero creo que parte del éxito narrativo es cómo se reposiciona al ejército como el pueblo encarnado, y no solo el pueblo encarnado, los olvidados, los discriminados, los excluidos, que se despliegan para proteger a los y las excluidas, a quienes las políticas neoliberales han olvidado, a las comunidades que no han visto esta seguridad. Entonces, no solo no es incompatible la militarización con la izquierda, sino casi la militarización se vuelve la encarnación en una política de seguridad de la izquierda, porque ese es el pueblo protegiendo al pueblo.
Y eso, de nuevo, no estoy diciendo que coincido, parte de nuestra investigación ha sido, ¿y sí? ¿No? Justo eso, y lo que hemos encontrado, que esta es la otra de las grandes ideas es, el problema era Calderón, el problema era García Luna. Si cambias la cabeza, el resto de la institución va a seguir, ¿no? Entonces, si cambias la presidencia y desde la presidencia tienes a alguien que constantemente está diciendo no se deben violar derechos humanos, no se deben violar derechos humanos, que cada vez que se mediatiza un caso se instruye a investigar, se espera que haya, digamos, un efecto cascada y eso se refleje en el comportamiento de la tropa, ¿no? Entonces, esto lo digo porque en estos años parte de nuestra investigación ha sido, ¿y si sí? ¿Y si el ejército cambió y ya no es tan letal como se nos dice que era? ¿Y si sí? Y resulta que, como quiera, las policías son peores, que esa es la otra idea, ¿no? Las policías son peores. Y ya me queda poco tiempo, pero no quería dejar de compartir, o sea, lo que hemos ido encontrando es que hay ciertas mejoras en ciertos indicadores, en otras no lo hay. Y una de las constantes que hemos encontrado es de la violencia que o directamente ejercen soldados y marinos o desata esa estrategia en las comunidades, los efectos se resienten por personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados, ¿no? El ejemplo de siempre, por ejemplo, es en las detenciones. Si a una mujer, y esto es de la EMPOL, una encuesta del INEGI, las mujeres que estaban en prisión, que fueron detenidas por policías municipales, 3% declara que vivió una violación. Detenidas por policías estatales, 5%. Detenidas por ejército, 10%. Detenidas por marina, 20%. Entonces, aunque hay violencia presente en todas las fuerzas de seguridad del Estado, el riesgo de la violencia no es lo mismo si te detiene un soldado a si te detiene un marino. Otro de los ámbitos, y aquí con esto concluyo, que estamos viendo, por ejemplo, creo que la migración es el gran ejemplo. Aquí está Ernesto Olivero, que recién sacaron un artículo, pero se ha militarizado la migración como nunca, la política migratoria en México, y pues ¿quiénes son los migrantes contra los cuales se despliega el ejército? No son las personas blancas que están en la Condesa, ¿no? Tienden a ser desproporcionadamente personas morenas o negras, como está documentado aquí también por la Fundación por la Justicia, provenientes de pueblos originarios, ¿no? Y dentro de ahí, otra vez, en el caso de las mujeres, la violencia sexual es mucho más común que para el caso de los hombres. Entonces, estas son algunas de las cosas que estamos viendo. Lo que no quiero dejar de mencionar, sé que va a la segunda ronda, es que en este tiempo también ha habido un cambio, ya no es solo la seguridad pública, es más funciones de la administración pública, como el Tren Maya, y eso plantea nuevas preguntas. ¿Cuál es el problema con que construyan un tren? ¿Que no es mejor que estén construyendo un tren a que estén patrullando las calles? Y ahí ya están saliendo reportajes, por ejemplo, de la península, de cómo, pues, quiénes son desproporcionadamente trabajadores y trabajadoras civiles del Tren Maya, hombres y mujeres con escasas oportunidades laborales, desproporcionadamente provenientes de pueblos originarios que enfrentan condiciones laborales típicas de las peores transnacionales, nada más que no son las peores transnacionales, es el ejército quienes les está empleando sin contrato, sin recibo, con mala paga y con la amenaza de las armas. Entonces, esas son algunas de las cosas que estamos encontrando y por qué, a pesar del cambio narrativo, para nosotras la preocupación sigue ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefanía. Escuchándote, recordaba que justo hoy es 20 de noviembre, ¿no? Y celebramos la fundación del Estado mexicano moderno, en este ejército del pueblo que nos da patria, y que desde entonces se ha construido desde un nacionalismo militar. Y ahí las relaciones cívico-militares han ido cambiando con el tiempo, y eso me permite preguntarle a Ernesto, ¿en qué medida la reforma constitucional que adscribe la Guardia Nacional como un arma más de la Secretaría de Defensa implica un cambio en estas relaciones entre civiles y militares en México? Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo agradezco mucho la invitación y celebro y felicito el trabajo de Amnistía Internacional. Yo desde muy chiquillo he admirado mucho a Amnistía, así que me es muy significativo estar aquí. Déjenme empezar con una metáfora, la metáfora del taquero. Yo me siento como un taquero
que está preparando taquitos al pastor y cada vez vende menos. Y ve que se consumen menos los tacos al pastor y no entiende por qué. Y entonces le faltan recursos para entender por qué cada vez se venden menos taquitos al pastor. El taquito al pastor es la evidencia. Hace una semana, más o menos, tuvimos un evento y presentamos una red que va a trabajar más para empujar el control de armas, el control del acceso a las armas, y puse a discusión algo que provoca siempre respuestas fuertes, nos mueve, nos sacude, que es la pregunta de la relevancia o irrelevancia de la evidencia. Ahorita en esta segunda mesa ya apareció la palabra narrativa. Y en la mesa anterior se asomó y Gaby dejó la bomba, ¿no? Cada vez que se toca el tema, la gente cuestiona a quien cuestiona. Bueno, yo pregunté a 30 organizaciones en un evento que hubo en la Ibero hace como un año, más o menos 30 organizaciones de personas especialmente jóvenes, hice 2 preguntas. ¿Están de acuerdo, se sienten satisfechas con el impacto de su incidencia? Ninguna levantó la mano. Mi segunda pregunta era más importante para mí, para mi investigación. ¿Dedican tiempo a preguntarse sobre su incidencia? Y nadie levantó la mano. Es decir, hacen un ejercicio de autoobservación para mejorar la estrategia de incidencia y ninguna levantó la mano. Me preocupó especialmente que eran personas muy jóvenes, muy jóvenes, pero muy, 20 y tantos algunos, jóvenes comparado conmigo, con Jacobo más, por supuesto. A ver, yo creo que nuestro problema no es técnico, yo creo que nuestro problema es político. Y creo que tenemos que reunirnos más a hablar de eso. Creo que el trabajo que hacemos es absolutamente respetable, lo reconozco, lo respeto y lo admiro. Pero nos estamos quedando atrás, incluso en la interpretación de los hechos, en mi concepto. Y nosotros creemos, pues como mucha gente que lo estudia y publica cosas todos los días de esto, que estamos en el fin de un ciclo de la historia. Se colapsa la democracia liberal. Hola, Juan José, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Se colapsa la democracia liberal. Entonces, nosotros no podemos entender la pregunta sobre militarización y militarismo si no entendemos en qué momento político estamos. O sea, los militares actúan de una forma en un contexto político determinado. Los militares son una construcción política. Entonces, yo quisiera que levante la mano quien ha analizado el presupuesto de la propaganda que utilizan las Fuerzas Armadas. Levante la mano. ¿Por qué no? No, sí. ¿Por qué no? O por qué sí. Un estudiante de la Ibero hizo un texto que se llama, permítanme, La publicidad de la Guardia Nacional y el Ejército del Pueblo en las redes sociales. Claudio Santiago Escandón Mendiola, estudiante de Historia. Es fascinante el ensayo, nos lleva de la mano por el trabajo de redes que hace la Guardia Nacional. La militarización y el militarismo son productos, son construcciones y tienen una plataforma discursiva. Esa plataforma discursiva corresponde a lo que algunos autores llaman la era narrativa. Es decir, hoy la discusión no es sobre los hechos, la discusión es sobre las narrativas. En ese sentido, la documentación que hacemos todos los días puede ser cada vez más irrelevante si no tenemos capacidad de disputar las narrativas. Ejemplo, estamos por publicar un texto que intenta llevar de la mano al nuevo mapa interactivo nacional que acabamos de publicar y que voy ahorita a mencionar un poco más sobre él.
Abrazos no balazos. Levante la mano quien no conoce la frase. Ahora, ¿es con López Obrador cuando las Fuerzas Armadas han usado menos la fuerza, como lo instruyó? Aquí enfrente tengo el mapa que acabamos de publicar, Nacional Interactivo, para que ustedes le piquen. No, es en 2016, cuando el ejército utilizó menos la fuerza letal, según la información que reportan las propias Fuerzas Armadas. Todo el mapa está hecho con información de las Fuerzas Armadas, gracias al INAI, que se va a morir mañana, dicho sea de paso. Entonces, no es que no construyamos evidencia. Mi discusión no es esa. Mi discusión es que construir evidencia no alcanza. Esto que llaman algunos la época de las narrativas deja espacio poco o nulo a la deliberación basada en interpretaciones comunes de los hechos. Y entonces hay que ir al tema de los sesgos cognitivos, inevitablemente. ¿Por qué yo y Jacobo podemos hablar tanto como hablamos? Porque tenemos sesgos cognitivos que nos identifican. Ya, ok. ¿Por qué cuando alguien de nosotras y de nosotros y nosotres habla con Gaby Barkentin, el auditorio contesta, no estoy de acuerdo, no, porque no se identifica con nosotros? Esos sesgos cognitivos están estudiados por Kahneman, premio Nobel de Psicología, de Economía, siendo psicólogo, en un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, y muchas otras teorías seguramente. Esa es la que yo conozco. Entonces resulta que, y esto sí está canijo, somos portadores de noticias que enfrentan resistencias en marcos de referencia cognitivos que de entrada están afuera de la aceptación colectiva. Portamos malas noticias, pero encima portamos noticias que están en contra de narrativas hegemónicas. En esta lógica perdemos incluso antes de hablar. Entonces, sí es más popular que alguien diga necesitamos al ejército aquí, aunque le pongas enfrente el mapa 20 veces diciéndole que hay más violencia ahí desde que el ejército está. Guerrero, por ejemplo, la historia de Guerrero con las Fuerzas Armadas tendría que ser suficiente para cuestionarlo todo, solo la de Guerrero, la historia de Guerrero. Entonces, si a esto sumamos el impulso profundo con raíz histórica y cultural a favor del endurecimiento, entonces la crisis de violencias, delincuencia y violaciones a los derechos humanos llama fundamentalmente a mayor endurecimiento, no a menor endurecimiento, salvo la acción marginal. Liderazgos marginales que piensan en otras posibilidades. Grabamos recientemente un cafecito sereno con 2 exsecretarios y 2 secretarios que apuestan por el modelo policial de resolución de conflictos y que en algún momento dijeron, pues sí, hemos tenido algún militar en la institución, disciplinado, con quien nos ha ido bien, pero nuestra ruta no es esa. Nadie ve, nadie escucha las alternativas, porque nuestra narrativa de la alternativa tampoco está adecuadamente construida. Tiene razón Gaby, nuestra pedagogía tiene un problema. Entonces nos frustramos, porque llegamos a muy poca gente como quisiéramos, pero además porque nos repetimos. Por accidente encontré un audio de una intervención mía en 2019 en el Instituto Mexicano de la Radio y se me heló la sangre de frustración, de impotencia, porque decimos en mucho lo mismo, ciertamente con más evidencia. Termino. ¿Por qué no hablamos del miedo? Yo sigo impresionado, vamos y vamos y vamos a foros y no hablamos del miedo que tenemos. Yo me he puesto a investigar sobre encuestas del miedo a las Fuerzas Armadas. No he encontrado prácticamente nada y vamos a tratar de construirlas. Pero yo lo dejo como último tema por ahora porque
cuando yo camino allá afuera y hablo con cualquier persona sobre este tema, hay miedo gravitando en el tema, sea cual sea la aproximación. Estamos asustadas, estamos profundamente asustados como sociedad. Y cuando vemos a personas armadas, hemos construido lo que Mauricio Meshulam en un libro dice que es un síndrome postraumático colectivo. Por ahora lo dejo por ahí. Un montón de cosas, como dice Estefanía, poco tiempo para un montón de cosas, pero sí interpelo abiertamente y con todo cuidado nuestra concepción de la incidencia frente a lo que está pasando. Muchas gracias, Ernesto. Creo que nos aproximamos bastante a la pregunta de si lo que vivimos es militarización o militarismo, pero me gustaría más bien recuperar participaciones de la audiencia que nos acompaña, y no sé si desde cabina nos pueden ayudar con la audiencia en línea. ¿Alguna pregunta? Por acá, a ver, me acerco el micrófono de este lado. Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por su participación y también muchas gracias por darse el tiempo para poder platicar de esto. Mi pregunta va para Estefanía Vela. Me impactó mucho los indicadores que señalas de el tipo de feminicidio que ocurre, o más bien los asesinatos que ocurren o la violencia sexual que ocurre dependiendo del tipo de fuerza armada, ¿no? Quisiera que nos platicaras un poquito más del tema porque lo lanzaste y me pareció como muy interesante y quisiera recuperarlo. Justo, ¿cuál es la diferencia o cuáles serían como los factores que diferencian entre justo, ¿no? Porque hay más tortura sexual con los marinos a diferencia de otros, ¿no? Por ejemplo. Y ya, nada más. Gracias. Quizás lo recuperamos en ronda, entonces. ¿Alguna otras dos preguntas que pueda haber? Yo quisiera, si, aprovechando la ronda de preguntas, si pudiéramos abundar un poco en este tema de cómo explicar, si es que tenemos que explicar. O sea, yo me pregunto mucho si lo que queremos es explicar los riesgos, porque creo que a veces también lo hacemos desde un lugar un poco como de autoridad moral, ¿no? Nosotras sí sabemos que esto es riesgoso, ustedes no saben, ¿no? Entonces, creo que si pudiéramos ahondar un poquito sobre este tema de qué es lo que sucede que estamos como discutiendo entre nosotras mismas. Gracias. Oigan, yo quiero preguntarles que hay algunos académicos, buenazos, otros más o menos, que hacen una afirmación de que se está policializando el ejército. ¿Qué opinan de esa afirmación? Está el académico Epigmenio que dijo que se está socializando el ejército. Te regreso la voz. Micrófono, por favor, para las audiencias en línea, por favor. Por acá les dejo uno y me quedo yo con Oh, 2 minutos. A ver, junto la pregunta por los indicadores del EMPOL, al final con la pregunta más amplia de ¿y esos datos qué? A ver, justo lo que hemos visto en encuestas como el EMPOL, me importa decir que uno de los problemas que identificamos, si nos tomamos en serio la evidencia, que aquí la gran pregunta es esa, es que no hay mucho que evaluar. Lo que hay que evaluar son cosas como el EMPOL y justo surgen todas estas diferencias. Al verlas, nosotras lo que le hemos entrado es genuinamente, claro, esto no se va a resolver con cárcel para soldados, porque se les está castigando por algo para lo cual están diseñados. Lo interesante es cómo están diseñados.
¿A qué nos referimos con cómo están diseñados? Para nosotras ha sido todo un explorar, así como, a ver, ¿a poco las Fuerzas Armadas? Y esto va a la pregunta de la policialización. O sea, esta es una discusión súper interesante de cómo las reglas de una institución impactan el comportamiento de las personas. Entonces, si tú tienes ciertas reglas, si tú tienes cierta educación, si tú tienes ciertos incentivos, la manera en la que una persona se comporta es distinta, y si pones a esa misma persona en otra institución, se va a comportar distinto. Y justo lo que hemos ido encontrando es que estas cosas que en abstracto decimos las Fuerzas Armadas y las policías son diferentes, normativamente persisten muchas diferencias. O sea, pongo un ejemplo tal cual, si ven la ley de disciplina del Ejército y la Fuerza Aérea, todavía dice 2024 que la obediencia de los soldados se puede exigir con la fuerza. Que esto para nosotros ha sido fascinante, por ejemplo, en el tema de ¿cuál es el problema con que los soldados se encarguen del Tren Maya? Miren qué eficientes son. Si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es aplaudir un modelo de eficiencia de personas trabajadoras, que por definición no son trabajadoras, son soldadas. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que nuestro trabajador y trabajadora ideal son personas obedientes y a quienes les puedes exigir la obediencia por la fuerza. Entonces, toda la reflexión de esos indicadores nosotros nos ha llevado a explorar ese tipo de diferencias entre las instituciones. Pero, volviendo a la policialización, ¿qué está pasando? Hasta donde yo entiendo, aquí nos basamos en trabajo de otras organizaciones, es que por un lado, si vemos a las policías, ¿cuál es el ideal de policía para muchas personas? Pues soldados. Queremos policías más armadas, con armas más grandotas, con uniformes que parecen con más soldados, y a la vez a los soldados les reclamamos sus violaciones a los derechos humanos, entonces queremos capacitarles como policías. Y se está generando como no es tan fácil distinguirlo, ¿no? Y por eso para nosotras es tan importante seguir con la pregunta de, bueno, si están cambiando, los soldados, hay menos violaciones, las policías están empeorando, creo que son preguntas válidas, pero al final se junta con lo que plantea Ernesto y esto, ¿por qué importa? ¿A quién le importa? ¿Cómo le importa? ¿No? Que ahí, última idea, muchas de las discusiones aquí, yo que venimos de organizaciones feministas, el tema de la despenalización del aborto, ahorita que Ernesto decía lo del miedo, es esta idea como, es que si despenalizas el aborto, ¿qué pasa? ¿No? Y hay un video de una feminista argentina que es como esta parodia de, bueno, ¿qué creemos que va a pasar? ¿Las mujeres van a ir a abortar como van a comprar nieve? Y ese es el miedo, es que si sacamos al ejército, ¿qué va a pasar? Este caos terrible. Ok, no hay evidencia de que funciona, pero imagínense que no estuvieran aquí. Y claro, hay muchos países en donde no hay ejército, y ahí entonces, no, pero es que México es distinto. No, y estamos, o sea, que creo que este punto de Ernesto, de esos sesgos, esos miedos, pues no hay evidencia que funciona, pero imagínate si no estuvieran. Lo único que nos protege frente a así ya la violencia cruda son ellos en particular, ¿no? Entonces, en fin, nada, ya me callo, pero son el tipo de ideas que creo que en efecto hay que entender. ¿Qué es lo que está detrás? Esa ansiedad que al final responde a quiero sentirme seguro, segura. Y esto me hace sentir segura, que no es lo mismo que me da seguridad, y creo que ahí coincido en lo importante de entender me hace sentir segura. A mí me gustaría contestar la pregunta que la segunda pregunta, ya no me acuerdo cuál, no me acuerdo qué número era, sobre cómo explicar. No hay manera de explicar. A mí me gustaría dar una vuelta de tuerca a lo que decía Ernesto. Buena parte, ante lo que estamos viviendo en el mundo, acabamos de pasar la elección de Donald Trump. Uno pensaría es un voto absolutamente irracional. Es decir, incluso por los sectores poblacionales que votaron crecientemente o mayoritariamente por una propuesta que racionalmente parece contraria a su propio colectivo. Buena parte de las discusiones globales a partir de, no nada más de Trump, y esto ya tiene algunos años dando vueltas, sino el voto irracional del Brexit, el voto irracional del acuerdo de paz en Colombia, es decir, hay un montón de votos irracionales, entre comillas, que hemos estado viendo en los últimos años, y cada vez más figuras políticas, los Bukeles, los Erdoganes, los Orbáns, los Netanyahu, los Trump, los López Obrador, los Mileis, y súmenle a la lista a los que quieran.
el problema de fondo no nada más es no hay manera de explicar porque la evidencia no importa. Ante lo que estamos es ante un desfonde cultural de los valores occidentales, es mucho más profundo. No le vas a poder explicar a nadie nada si no quiere escucharlo. Y no es un problema de él o de ella, es un problema de la cultura occidental que está en crisis. Lo que está en crisis es el proyecto civilizatorio de Occidente. Basta levantar la mirada y ver Naciones Unidas es una caricatura, los valores tradicionales de la diversidad, el diálogo, la pluralidad, los derechos, las libertades, la democracia, no le dicen nada a prácticamente nadie. Estamos en una crisis de Occidente, no vamos a poderle explicar a nadie nada. Y termino con una anécdota rápida. Bueno, ahí está el caso de entrevistas entrevistas y investigaciones que hay sobre la elección en los Estados Unidos, y me gustaría terminar con un ejemplo que yo vi en un caso salvadoreño que a mí me heló, como decía Ernesto. Le preguntan a una mujer en El Salvador qué es lo que más le gusta de su país, y dice que las playas, que la comida, y de repente dice, bueno, y la seguridad, me gusta mucho la seguridad que hay en El Salvador. Muy bien. ¿Qué es lo que menos le gusta de su país? Es una entrevista para tele, vamos, o sea, está con el micrófono y la cámara y todo. ¿Qué es lo que menos le gusta de este país? Que mis hijos están en la cárcel. O sea, esa mujer no fue capaz de hacer un vínculo entre la política de seguridad. No solo dijo están en la cárcel. Que qué bueno que están en la cárcel, porque si estuvieran fuera, a lo mejor ya los hubieran matado. Entonces, la pregunta es cómo y el problema no es esa señora, otra vez. Estamos en un entorno donde los puntos no se conectan y donde hay un desfonde de todo lo que pensábamos que era Occidente. Estamos en un problema mucho mayor, o en un dilema mucho mayor, o en una bronca mucho mayor, que nada más cómo explicamos o cómo cambiamos una narrativa. Está desfondado culturalmente Occidente. Entonces, la vía militar es un poquito la fase superior de toda esta crisis, porque es un recurso útil, primero que nada, para la narrativa hegemónica. ¿Cuál es la narrativa hegemónica? Es la pregunta que haces, Edith, me permite elaborar de una manera que dices, autoridad moral. Bueno, yo en este momento diría, la autoridad moral la tiene quien me representa a mí, no quien representa los valores de la democracia. Entonces, quien me representa a mí puede o no tener que ver con aquello que la democracia ofreció para la modernidad, fundamentalmente los derechos humanos. Entonces, en este momento, ese voto, que se está estudiando mucho, el voto ganador de Trump, ¿en qué tiene que ver con la democracia? ¿En qué tiene que ver con los derechos humanos? Etcétera, etcétera. Bueno, traigamos esa discusión para acá. ¿Cuáles son los valores hegemónicos que articulan a las masas, que apoyan explícitamente ciertas ofertas políticas y otras no? ¿Cuáles son? Entonces, yo creo que de no entender eso, nuestros límites se hacen mucho más, o sea, constreñimos la posibilidad de dialogar con el mundo. Ahora, policialización militar, militarización policial, invito a mirar el trabajo de Sergio Padilla, que me parece, en mi concepto, bastante serio y cuidadoso, y justo acabamos de grabar un podcast con él, precisamente porque nos invita a mirar una zona gris en donde el ejército influye en la policía y la policía influye en las Fuerzas Armadas. Y él lo está estudiando con evidencia empírica interesantísima que nos invita a ver los detalles. Uniforme, doctrina, cursos, contenidos, quién da los cursos, armamento, etcétera, etcétera, etcétera. Otra vez me fui para atrás en la historia. En una conferencia que hicimos en 2019, un compa de Washington Office on Latin America, WOLA, presentó las imágenes de la policía militarizada en América Latina por todos lados. Imágenes. Y decían, a ver, distingan si esto es militar o policía. Termino con esto. Ruth Diamint, experta argentina, que lleva muchos años estudiando el tema militar, dijo una frase en un seminario cerrado que hicimos, dijo, en América Latina la militarización no es asociada como un riesgo para la democracia.
A su madre. Es una de las personas que tiene más tiempo que yo conozca estudiando el tema militar. Y ella tiene un texto que se llama La remilitarización de América Latina. Entonces, todo lo que estamos hablando en este momento tiene dimensión regional en algún sentido, pero tiene dimensión global en otros sentidos. Invito entonces a mirar el portal seguridadviacivil.ibero.mx, seguridadviacivil.ibero.mx, para acercarse, valorar y tomar decisiones respecto a la evidencia que proponemos ahí. Pero entre ese mapa interactivo que está en esa máquina y nosotras, hay una conexión o una desconexión en función de cómo lo construimos, de cómo construimos la narrativa de ese mapa. Y está canijo. Muchas gracias, estamos ya cerrando. Quisiera nada más concluir trayendo una... Perdón. Bueno, solamente quisiera resaltar un poco, yéndome nuevamente a Guerrero, ¿no? En Guerrero la situación de militarización es muy grave. La autoridad civil tampoco es un ejemplo a seguir. Es decir, tampoco hay, ¿cómo se dice?, referentes como para decir que queremos gobiernos como los que hay en Guerrero. Hay gente que dice que quisiéramos que volviera Rubén Figueroa, porque ese sí pone orden, ¿no? Es decir, porque ese sí mata, en el sentido de que acaba con la delincuencia. Es decir, en ese imaginario de la necesidad del uso de la violencia ante la falta de experiencia de lo que es el uso de la razón, de la aplicación de la ley, no se aplica la ley. O sea, la gente no tiene la experiencia de lo que es aplicar la ley. No tiene la experiencia de lo que es respetar los derechos humanos. O sea, esa ausencia del bien gobierno hace que entonces el imaginario fortalezca ideas de decir, bueno, pues el bien gobierno puede ser el ejército, el bien gobierno puede ser el cacique, porque no hay bien gobierno. En mi vida cotidiana el presidente encarcela a mi hijo y le cobra dinero, el tránsito me tranza, o sea, todo el mundo es mal gobierno, pues, es decir, estamos ante como un pantano que nos hundimos por el mal gobierno, no hay buen gobierno. En Tlapa, donde yo soy, bueno, un presidente fue echado a la cárcel precisamente por narco. Otro presidente tiene orden de aprehensión por haber asesinado a un rival político. Otros presidentes tienen también denuncias por haber asesinado. Es decir, esos son los que nos gobiernan y ahorita nos están gobernando igual. Entonces, uno mismo, como yo como defensor, no tengo experiencia del buen gobierno. Y si no tienes experiencia de buen gobierno, pues te tienes que asir a algo. Bueno, la gente dice, ojalá y Dios nos proteja, pues. Y entonces, ojalá y el ejército nos proteja. ¿Por qué? Porque la experiencia también es que tienes la experiencia del mal policía, ¿no? Del policía matón, del policía asesino, del policía ladrón, o sea, y tienes en una cápsula a un ejército en su cuartel, dicen, esos son buenos, ¿no? Buenos para matar, pero son buenos, ¿no? Entonces, como que ahí está el problema, ¿no? Es decir, que ¿qué es lo cotidiano que cada quien experimenta? Decir que yo quiero un buen gobierno, pero si nunca lo vas a tener, llámese PRI, ya pasó en Guerrero, llámese PRI, llámese PRD, llámese Morena,
y los muertos siguen, las desapariciones siguen, los asesinatos siguen. Entonces no hay una experiencia nueva, positiva, transformadora. Entonces dices, bueno, pues hay que ir a lo duro, a lo que sí hace que la ley se cumpla con la fuerza. Entonces yo creo que ahí es esa narrativa que sí gana. O sea, sí hay una narrativa que la gente tiene desde su experiencia de ser víctima. Entonces, bueno, es una narrativa, no va a decir, es que quiero la democracia, es que quiero la justicia. No, quiero hoy que maten a fulano porque de plano, ¿no? Y eso lo pueden hacer estas personas, ¿no? Gracias. A propósito de que estamos presentando un informe plagado de evidencia, debo de llamar a recuperar la evidencia en la narrativa. Y pensaba mientras te escuchaba, reconociendo la crisis de Occidente, en mi sobrino que hace unos años todavía era pequeño y un día me dijo, oye, ¿por qué las mariposas no vuelan tan alto como los pájaros? Yo le dije, porque ellos tienen alas más fuertes. Lo masticó en el día y luego me dijo, oye, pero Peter Pan vuela y no tiene alas. Y yo pensé, qué fascinante mundo habita él, donde bastan los polvos de hadas para volar. Pero ese mundo no tiene evidencia. Y en el mundo de la evidencia pudimos construir aviones, pudimos construir satélites y podemos conocer el universo y a nosotros mismos como nunca antes. La evidencia sirve para construir utopías plausibles. Utopías, proyectos sin evidencia son cuentos de hadas. Y el informe que Amnistía presenta hoy nos presenta evidencia para seguir construyendo nuevas narrativas, nuevos proyectos, porque México requiere la utopía, pero requiere una utopía plausible. Les agradezco mucho su presencia aquí, a nuestra audiencia en línea y en físico. Y cerramos llamando a que nos esperen unos minutitos más para la tercera y última mesa del día, que es Repensando la Seguridad, Paradigmas Ciudadanos para el Futuro. Muchas gracias. Nada más, muy rápido, aquí afuera hay un informe que hizo la Comisión de la Verdad de Guerra Sucia, donde habla de esta continuidad de la impunidad y las violencias del ejército. A gratis, llévenselos. Aquí están afuera informes de la comisión. ¿Sí? Entonces son una cajita nada más. Aquí están afuera, nos las mandó la Comisión de Guerra Sucia. El que quiera, la que quiera un informe, agárrelo aquí afuera en cajas y lléveselo a su casa.